Buenas noches. Hoy jueves 19 de agosto en Colombia se habla de la donación de órganos y del impacto que tiene en la vida de muchas personas. Por eso hoy en el programa conversamos sobre el alcance de este proceso médico en Colombia y el mundo, cómo se ha visto afectado por la pandemia y las dudas que surgen sobre el tema. Y para terminar, les compartiremos las historias de hombres y mujeres a las que la donación de órganos les ha devuelto no solo la vida, también la esperanza. Recuerden que pueden unirse a nuestra conversación en Twitter y nos encuentran como @RTVC Noticias con el numeral Hablemos de. Bienvenidos. Vamos a ver en detalle las cifras de donación y trasplante de órganos que se registraron durante la pandemia a nivel mundial. Según el Newsletter Transplant, la publicación que registra los casos de donación y trasplante en el mundo, Carolina y televidentes, en 2020 se realizaron 122.341 trasplantes en 82 países, algunos de los cuales son Estados Unidos, Australia y Canadá. Daniela, pues de esos procedimientos, 76.397 fueron trasplantes de riñón, provenientes en un 30% de donante vivo. El siguiente en la lista, con 30.275 trasplantes, es el de hígado, con un 18% correspondiente a donante vivo. En el orden siguiente está 7.840 trasplantes de corazón, 5.765 de pulmón, 1.910 de páncreas y 151 de intestino. Y sin embargo, en el 2020 la actividad mundial de trasplantes se redujo en un 18% con respecto al 2019. El trasplante cardíaco fue al que mejor le fue o el que más resistió a la pandemia, con un 8% de descenso. Así es, Daniela y televidentes, y tenemos que hablar, además, en particular de España, país donde el porcentaje de trasplantes se mantuvo en el 2020 y ya cumple 29 años de manera consecutiva como líder mundial en donación, con una tasa de 38 donantes por millón de habitantes. Bueno, y ahora tenemos que hablar de la situación en Latinoamérica, porque en medio de la pandemia en el 2020 se registraron 6,8 donantes por millón de habitantes. Entre los países que mejor han resistido la pandemia se destaca Uruguay con 18 donantes por millón de habitantes. Y le sigue Brasil con 14,2 y Argentina con 9,8, Carolina. En Colombia, las personas jóvenes de 18, 24 y 25, 34, esto en intervalos de edad, como lo pueden ver aquí en esta gráfica, pues tienen una buena actitud frente a la donación. En el primer intervalo, con un porcentaje de 87,28% y lo siguen el 87,62%. Esto es en cuanto a aceptación de donar sus órganos en caso de morir. La cifra más alta de indecisión se encontró en el grupo de más de 55 años, 14,19%, mientras que las cifras más altas de negativa a la donación se encontraron en la población mayor, 10,91% de personas entre los 45 y 54 años y 18,51% de personas mayores a 55 años no donarían sus órganos en caso de morir. Y existen diversos tipos de trasplantes de órganos y tejidos, y uno de los procedimientos más delicados de realizar y en donde la ciencia ha logrado impresionantes avances es el del rostro humano. El siguiente informe muestra la complejidad de esta operación y cómo le puede cambiar la vida a una persona. Patrick Hardison tiene 41 años. Su rostro quedó totalmente desfigurado en 2001 cuando trabajaba como bombero voluntario. Tras más de 70 operaciones previas, a mediados de agosto fue sometido al trasplante de rostro más amplio y complejo practicado hasta el momento. Más de un centenar de profesionales participaron en la cirugía de 26 horas en el centro médico NYU Langone de Nueva York. Y este fue el resultado.
El paciente tuvo que esperar un año hasta que apareciera un donante adecuado. Importaban la edad, el peso, la altura y la piel. También debía tener una estructura ósea similar. Ese fue David Rodebach, un ciclista de 26 años que vivía en Brooklyn y que falleció en un accidente vial. La cirugía le dio a Hardison un nuevo rostro con otro cuero cabelludo, orejas, canales auditivos y algunas porciones de huesos de barbilla, pómulos y nariz. También ha podido volver a parpadear. Estas son algunas de las reacciones de la gente en nuestras redes sociales. Los invitamos a seguir hablando con nosotros con el numeral Hablemosde. Veamos alguno de ellos. Por ejemplo, acá está Liana Flores. Dice, numeral, donar órganos es un acto de amor, es dar vida. Qué lástima que en San Andrés la donación no sea posible. Aquí no existen los equipos necesarios para este tipo de procedimientos. Otro más, está por ejemplo @Rodolfo Rillanos. Dice, numeral, donar órganos es una decisión de y para la vida. También, etiqueta a Radio Nacional del Caribe, Radio Nacional Colombia, Institucional TV y RTVC Noticias. Está conectado evidentemente con nosotros. Muy conectado con nosotros, Carolina. A mí me encantan los televidentes que nos etiquetan en Radio Nacional, en Institucional. Al contrario, me encanta que sean de verdad fieles oyentes y televidentes. Así es, en todas las cuentas, y a ustedes los invitamos a seguir conectados con nosotros porque al regreso vamos a hablar de cómo se puede donar. Ya venimos. Pese a que existe una buena actitud ante la donación de órganos, los colombianos desconocen los aspectos claves del proceso de donación y trasplante. La desinformación sobre este tema y el poco acceso a información veraz sobre la donación de órganos, tejidos y trasplantes han sido factores que generan creencias erradas, mitos y actitudes negativas ante la donación y los trasplantes en el país. Por eso, Carolina y televidentes, es necesario superar la desinformación y desarrollar iniciativas que permitan a toda la población generar conciencia sobre los trasplantes a través de información clara y verídica que esté relacionada con la muerte cerebral, donación al final de la vida y proceso donación-trasplante, entre otros temas fundamentales. Para hablar de este tema se conecta con nosotros la doctora Carolina Guarín Villabón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos ACTO. Pues gracias por acompañarnos en ¿De qué se habla, doctora? Mil gracias a ustedes por la invitación. Doctora, para estar más claros, ¿cuál es la legislación sobre donadores de órganos y los mecanismos para no serlo? La ley 1805 del 2016 nos hace presuntos donantes a todos los colombianos, lo que quiere decir que si en vida no hacemos un documento notariado o no registramos ante el Instituto Nacional de Salud la negativa de donación, todos somos donantes. Doctora, mire, una pregunta muy importante que muchos ciudadanos nos hacemos y desconocemos es ¿cómo donar? Si yo quisiera, además que hay que tener, digamos, la claridad de que no solamente se puede donar si uno está muerto, por decirlo de alguna manera, también se pueden donar órganos si uno está vivo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué debo hacer yo o qué deben hacer los televidentes para poder donar? Bueno, existen dos formas de donación, la donación en vida y la donación en cadavéricos. La donación en vida se registra definitivamente cuando hay una compatibilidad con una persona que esté enferma, con una persona que tenga algún déficit en sus órganos. Y existen unos estudios específicos que se llaman evaluación de trasplantes, los cuales hacemos cuando el familiar o la persona cercana a la persona que está enferma desea hacer la donación. Estos estudios son estudios específicos, tanto infecciosos como genéticos, que nos permiten ser compatibles unos con otros. Si no somos compatibles, no podemos hacer la donación porque vamos a rechazar el órgano. Por tanto, esos estudios se hacen en un cuarto nivel de atención con un grupo especializado de trasplante. Sí, doctora, mire, y ahora con el COVID-19 de por medio, ¿cómo varía ese proceso o en qué varía? Varía en que tenemos que hacer unas pruebas específicas y PCRs para COVID antes de hacer el proceso de trasplante, porque tenemos que estar seguros que la persona que va a recibir el órgano no va a recibir un órgano infectado. Recuerden que la pandemia y la enfermedad por coronavirus
es una enfermedad nueva que no sabemos específicamente qué pudiese hacer en los pacientes trasplantados. Por tanto, no podemos hacer ningún trasplante con infección por COVID. ¿Cómo uno sabe si es donante o puede ser potencial donante? Pues realmente todos podemos ser donantes, excepto en pequeñas especificaciones de patologías como cánceres metastásicos o pacientes que tienen, digamos que infecciones activas, pero en general lo que hacemos es controlarlas y después podemos ser donantes. Hay muy pocas especificaciones para no ser donante, por eso todos somos presuntos donantes en Colombia. Sí, doctora, mire, muchas veces las personas no donan quizás porque desconocen muchos factores de lo que sucede, digamos que alrededor de este tema. Una de esas cosas y que quizás puede generar un poco de conciencia es a cuántas personas puede ayudar un donante, cuántos órganos o tejidos en promedio pueden ser funcionales y pueden aportar a salvar la vida de otra persona. Un donante cadavérico puede salvar hasta 55 vidas. Es decir, no solamente hablamos de órganos, no solamente hablamos de riñón, hígado, corazón, pulmón, intestino y páncreas, sino también hablamos de tejidos como piel, córnea, hueso, válvulas cardíacas, arterias, venas. Son 55 personas que podrían salvar su vida con una donación. Agradecemos, por supuesto, a la doctora Carolina Guarín Villabón, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos, ACTO, por acompañarnos en De Qué se habla. Muchísimas gracias. A ustedes mil gracias por la invitación. Dios los bendiga. Y en todo este proceso de concientización sobre la donación de órganos, la publicidad ha jugado un papel muy importante en la visualización de la donación de órganos. Veamos algunas de las más reconocidas campañas y también qué más impacto han generado. Hola, amor. ¿Con quién? ¿Con quién hablo? Sí, con ella. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero él no resistió. Señor, ¿qué le pasó al señor? Doctor, accidente de tránsito, golpea la cabeza, acá inconsciente. Pasémoslo para crítico. Jefe, tiene un TEC severo el paciente. Vamos a intubar, prepara el equipo. ¿Cuánto me dijo? 100 miligramos de succinilcolina y 125 de tiopental. Pongámosle la medicación, la 100 de succinilcolina y los... Me alejo, se alejan, todos alejados. Verifiquemos el ritmo. Está fibrilando otra vez. Vamos a descargarlo otra vez. Me alejo, se alejan, todos alejados. Todos deberíamos ser donantes, ¿no? Wow, la verdad es que son campañas que marcan, ¿no? Que llegan al corazón. Además, yo le digo una cosa, Carolina, nosotras dos ayer, en el programa de ayer en la noche, ¿se acuerda que estábamos hablando? Yo le pregunté si usted donaría, usted dijo sin dudarlo, yo dije, no sé. La convenció. Me puse a la tarea, no, eso le iba a decir, me puse a la tarea ayer en la noche de leer un poco más, de conocer sobre todo esas historias de vida y viendo esto también. Y es muy fácil cambiar de parecer porque la forma es ponerse uno en los zapatos de esa persona. Si fuera yo la que necesitaría ese órgano o si fuera alguien de mi familia, pues lo donaría o pediría que alguien lo donaría. Entonces yo creo que ya es un sí. Que ya es un sí. Pues qué bueno, porque la verdad es que este tema de donar órganos se convierte en una simbiosis entre humanismo y ciencia que cada día salva más vidas. Las historias de esperanza se cuentan por montones y las oportunidades que solo un trasplante produce van más allá de las frías cifras que se pueden ver en reportes o encuestas de investigaciones médicas. Pues como lo decíamos, detrás de cada una de estas historias de trasplantes, pues hay una familia, un esposo, esposa, madre, padre o un familiar o amigo cualquiera que recurrió a todos esos engorrosos y difíciles pasos
que conllevan entrar a una lista de espera para recibir una donación que le salve la vida a ese ser querido. Y por eso los relatos son poderosos y deberían servir para que se normalice la donación de órganos y se creen más campañas que ayuden a desmitificar mensajes erróneos que muchos sectores de la sociedad tienen en contra de donar. Escuchando el corazón de su amado, a un niño quemado de vivir sin dolor y poder seguir su vida normal. Para hablar de este tema se conecta con nosotros Erika Tatiana Ramírez, quien recibió un trasplante de riñón hace 15 días, y Sandra Beatriz Gil, madre de Juan Esteban Torres Gil, trasplantado de riñón en el año 2019. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla a las 2. Erika, comencemos con usted, por favor. ¿Por qué tuvo la necesidad de un trasplante de riñón? Bueno, porque eventualmente tuve una enfermedad renal que se llama un reflujo vesiculorectal, que pues eventualmente dañó mis riñones y estuve 11 años en diálisis, 8 años en lista de espera. Pues lastimosamente no tenía un donante familiar por diferentes motivos, entonces tuve que entrar en lista de espera de trasplante. Sí, Sandra, hola, bienvenida a De Qué se habla. Yo quisiera que nos contara cómo es el caso de su hijo, cómo es la historia de su hijo y en qué momento se entera usted que él necesita un trasplante de riñón. Buenas tardes. Lo que pasa es que mi hijo nació con una enfermedad rara, una enfermedad huérfana. Desde nacimiento él le daban infecciones urinarias repetitivas. Debido a eso se le dañaron los riñones. Cuando me dijeron que ya llegó el momento, porque la verdad es que toda la vida siempre me dio susto, porque los médicos siempre me dijeron que si había que hacerle diálisis, en cualquier momento había que hacerle un trasplante. La verdad es que eso es duro, que le digan no eso, pues en el momento que ellos me dijeron, la verdad es que yo no pensé que llegaría, pero bueno, en el 2019, en el 2018 ya me dijeron, ya es una realidad, el niño ya iba a ajustar 12 añitos, me dijeron ya es una realidad, ya los riñoncitos de Juan no están funcionando normales, entonces que ya había que entrar a una lista de espera. Pues yo lo primero que dije fue, pues yo me voy a hacer los exámenes a ver si puedo ser compatible, y gracias a Dios fui casi el 100%, fui compatible, le pude donar el riñón a mi hijo. Sí, bueno, Erika, mira, Sandra nos está diciendo algo que me parece muy importante y es ese momento donde les dicen que necesitan un trasplante, en el caso de ella, de su hijo. ¿Cómo fue para ti ese momento? ¿Qué sentiste tú cuando te dijeron que necesitabas ese trasplante y sobre todo que entrabas a una lista de espera porque no estaba disponible todavía? Pues es muy difícil porque pues después de estar tanto tiempo en diálisis, uno pues espera que el riñón sea más fácil conseguirlo, pero realmente fueron 8 años en lista de espera. Como te digo, no tenía un donante familiar por diferentes motivos y fue muy duro esperar todo ese tiempo, pero pues gracias a Dios ya era en el tiempo de Dios y este fue el momento y ha sido una nueva vida para mí. Sandra, ¿cómo le cambió la vida a su hijo recibir ese trasplante? ¿Cómo era Juan Esteban y cómo es ahora? Pues la verdad, gracias a Dios, él siempre ha sido un niño muy alegre, muy contento. A él le preguntaban, Juan, ¿usted sí será capaz de tomarse las pastillas? ¿Usted sí será capaz de seguirse cuidando? Y él decía, claro, es que desde pequeño él siempre ha tomado medicamentos, y él decía que sí, que sí. Entonces al ver yo la alegría de él, pues uno se anima, porque la vida de él es muy importante para mí. Erika, ¿y a ti? ¿Cómo te cambió la vida haber recibido el trasplante? No, del cielo a la tierra, o de la tierra al cielo mejor. Súper, la verdad, estoy muy agradecida con Dios porque siento que me dio como otra oportunidad de vida. Es totalmente diferente, me siento libre,
Ya no tengo que estar pensando en que tengo que conectarme a una máquina, que tengo que acostarme temprano porque mañana tengo que madrugar, porque son tantas horas de diálisis, sino que hay libertad, más que nada. Pues agradecemos a Erika Tatiana Ramírez, trasplantada de riñón hace 15 días, y a Sandra Beatriz Gil, madre de Juan Esteban Torres Gil, trasplantado de riñón en el año 2019, por acompañarnos en De Qué se habla. La verdad es que ha sido un honor poder contar con sus testimonios el día de hoy. Y para seguir hablando... Muchas gracias. Y para seguir hablando de este tema se conecta ahora con nosotros Alejandra Bernal, hija de donante múltiple de órganos. Gracias por acompañarnos en De Qué se habla. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuáles fueron las principales motivaciones para donar los órganos de su madre? Mira, como decían ahorita, eso es un acto de amor y sobre todo de humanidad, así que nos tomó 3 minutos pensarlo luego de que ella falleció, porque si está en tus manos dar un poquito de calidad de vida, porque no salvar vidas, es vital hacerlo, o sea, no necesitas pensarlo mucho para hacerlo. Alejandra, ¿todos estuvieron de acuerdo en esa decisión? ¿Fue algo que, como usted lo dice así espontáneo, en 3 minutos dijimos, sí, listo, vamos a permitir que nuestra mamá salve muchas vidas, o en algún momento alguno lo dudó? No, nunca, ¿sabes? Digamos que fue una iniciativa familiar. De hecho, nosotros lo comentamos con el médico que la estaba tratando en ese momento, y literal nos tomó 3 minutos conversarlo con mi papá y con mi hermano, quienes pues éramos los que tomábamos finalmente la decisión, y así fue. Su mamá, así lo hicimos. ¿Y su mamá en algún momento tuvo esa conversación con ustedes como familia, en algún momento de su vida? Se lo pregunto porque no es una conversación normal, no es una conversación que uno suele tener, que un día se levanta al desayuno y dice, bueno, ¿ustedes quieren donar? No. ¿Tuvieron en algún momento ustedes esa conversación como familia? ¿Qué dijo ella? No, pues fíjate que, si te soy honesta, no recuerdo haberla tenido nunca. Simplemente se dio de esa manera, y además lo hicimos porque estábamos absolutamente seguros que ella hubiera estado de acuerdo por su forma de ser y por su forma de proceder. Entonces no fue una conversación que se hubiera dado, pero pues igual sabíamos y estábamos seguros de que ella hubiera estado absolutamente de acuerdo. Alejandra, bueno, estamos también tratando de entender un poco los procesos, cómo funciona todo este tema de donación, ¿no? Ustedes, al ser familiares de la persona que falleció y no puntualmente la persona fallecida, ¿cómo fue ese proceso para que su madre pasara a ser precisamente donadora de órganos? ¿Cómo hicieron ese trámite como tal? Como te decía, fue algo que conversamos. Mi mamá murió de un accidente cerebrovascular, tuvo muerte cerebral, entonces digamos que existía la posibilidad de ser donante. Lo comentamos con su médico tratante y él hace contacto con un equipo médico de la Secretaría de Salud, y vienen ellos y hacen todo el acompañamiento para la donación de órganos. Bueno, pues Alejandra, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo para conversar sobre su experiencia en este proceso de trasplante, y sobre todo sobre su experiencia o la de su mamá en su momento de salvar muchas vidas de personas que lo estaban necesitando. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Queremos aprovechar para recordar la campaña Mi Familia Dice Sí, experimento social que busca romper paradigmas sobre los mitos existentes de la donación de órganos, y que fue liderada por Ultravioleta, creada por DDB Colombia y producida por Proyectos Especiales de Canal Institucional de RTBC. Pues Carolina y televidentes, yo les cuento que esta campaña se consagró en los EFI Awards Colombia 2020, no solo con el oro en su categoría Positive Change Social, sin ánimo de lucro, sino también se llevó el oro negro, la máxima condecoración que se le puede dar a una campaña que cumple con todos sus objetivos, especialmente de efectividad y creatividad. Básicamente, Carolina, que no se quede solamente en mandar el mensaje, sino que tenga... Llegarle bien a la gente. Exacto, que genere una acción ese mensaje. Pues qué bonito, muy bonita la campaña. Felicitaciones, por supuesto, a la Casa de RTBC, siempre con esas campañas tan bonitas que, como lo dice Daniela, no solamente son efectivas, sino muy creativas para llegarle de la manera adecuada a las personas.
En Colombia, aunque por ley todas las personas somos donantes, por diversos mitos y creencias, las familias dicen no a la donación de órganos. Por eso, en lugar de crear una campaña para mostrarle a las personas la importancia de donar sus órganos, creamos una para hablarles a las familias. Presentamos Mi Familia Dice Sí. A través de un experimento social, pusimos a las familias que están en contra de la donación frente a frente con el drama de las personas que necesitaban un órgano. Una serie de videos emocionantes tocó todo el país con historias que mostraron el cambio de opinión de las familias. Yo realmente no estoy de acuerdo. Pues, sinceramente, le cuento que tengo muchas dudas, ¿sí? O sea, ¿para qué darle una oportunidad más a la persona que no se cuidó, sabiendo que va a retomar su vida? Yo sí creo en la donación de órganos y sí conozco un caso, el caso de mi niña, de Laura Victoria. ¿Cuántos? Tiene 2 años. Bueno, Laura Victoria nació en el hospital militar. Nació normal, bien. A los 2 meses le diagnosticaron atresia, una atresia de vía biliar, que ella necesitaba un trasplante o simplemente se iba a morir. Me dijeron los médicos, de la única forma como vas a llegar a ser alguien, seguir tu vida normal, es con un trasplante. Yo soy trasplantada de riñón hace 1 año. Estoy acá gracias a que mi hermano me donó su riñón. Y gracias a que tuve esa fortuna, puedo continuar con mi hijo y con mi familia. Tu historia me tocó el corazón y pues si lo quieren hacer conmigo, que lo hagan, pero cuando me muera. O sea, yo no voy a sentir nada. Todas las familias que se puedan, todas las personas que estén enamoradas de la vida, salvar vidas. Una serie de avisos llevó la campaña a todos los medios. Incluso los medios digitales. Así, apelando a las emociones frente a las razones, ahora todo el país dice sí a la campaña y a la vida. Carolina, se me abuelo el ojo viendo esa A mí campaña. también. Bueno, ¿de qué se habla? Decimos sí a la vida. Sí, yo creo que hay que decirle sí a la vida y es que es eso, mire, estas personas que por diferentes razones que también son respetables, porque tampoco se trata de obligar a la gente a que done sus órganos vivos o muertos, pero por diferentes razones dicen que no. Yo creo que uno, al tener la oportunidad de escuchar de cerca, como fue el caso de estas personas, a alguien que fue trasplantado o a alguien que tiene un hijo que fue trasplantado, le empieza a cambiar a uno el chip y termina diciendo, como en la campaña, uno sí a la donación, quizás como el señor que dijo sí, pero cuando me muera, pero no importa, pero sí, todo vale, por lo menos. todo cuenta. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ahí les dejamos este mensaje para que ustedes lo analicen, que tengan un feliz fin de semana. Y nos vemos el domingo. Chao, Carolina. Chao, Daniela. Chao a todos ustedes.